coloquio a Santiago Esteves y pues simplemente voy a presentar muy brevemente su trabajo, su trayectoria anterior, porque bueno, ya en la presentación Teresa y Miguel habían contado un poco el recorrido de esta película, La educación del rey, hasta llegar hasta aquí, por el Festival de San Sebastián. Pero bueno, en realidad Santiago tiene ya una trayectoria bastante consolidada. Esta es su ópera prima, su primer largometraje, pero ha trabajado mucho en el cine como montador. Nos contaba que tenía unos 15 largometrajes como montador y también tiene 3 cortos muy notables que produjo entre los años 2009 y 2013, que también han tenido un recorrido por festivales muy interesante. Uno de ellos, Los Crímenes, estuvo en el Festival de Cine de Huelva y ganó el premio al mejor cortometraje latinoamericano. Y ahí, en estos cortometrajes, ya se ve un poco la pericia que tiene Santiago como escritor. Él produce, escribe, dirige y también ha montado sus 3 cortometrajes y este largo. Y bueno, pues como ya habréis visto en la proyección, pues la escritura también es uno de los elementos bastante llamativos en su trabajo. Su trabajo como montador, pues ha trabajado con directores vinculados con lo que se llama el nuevo cine argentino, pues como Mariano Ginás, Juan Villegas, Pablo Trapero. Y bueno, pues yo creo que vamos a hablar un poco de todo esto porque son aspectos que pueden iluminar o que pueden ayudar como a matizar un poco o a contextualizar esta película que acabáis de ver, La educación del rey. Como ha comentado al principio en la presentación, pues la educación del rey es una película que tiene un precedente como miniserie televisiva. En origen fue una serie de 8 capítulos que también Santiago escribió y dirigió. Y bueno, pues una primera pregunta que quería lanzarte, Santiago, es por una parte que nos hables de ese proceso en el que nos encontramos con un largometraje como La educación del rey, que viene de ser una serie, y por una parte quería preguntarte de qué manera entiendes que el lenguaje cinematográfico incidió en el lenguaje televisivo o en esa necesidad de adaptarte a ese formato de la miniserie, pero también cómo el lenguaje televisivo de alguna manera está presente, si lo está, en esta película, porque bueno, quizá hay una tercera vía, ¿no?, que es razones distintas para haber hecho una serie y una película, pero te pediría que nos hablase sobre esta cuestión. Bien, ¿se escucha? Mira, fue una conjunción de muchas cosas. Por un lado, todo empezó con Juan Manuel Bordón, quien es además co-guionista de varios cortos que hice, y es mi amigo y socio permanente. Un día que me dijo que estaba trabajando en una educación sentimental en el mundo de la seguridad privada, ¿no? En la Argentina lo que ha pasado en los últimos años es que al haberse incrementado, mucho tienen que ver los medios de comunicación, con haber armado como una especie de sensación de miedo un poco generalizado, creo no solo que ocurre en la Argentina, empezaron a crecer las empresas de seguridad privada que utilizan muchas veces a ex policías o gente. Y Juan Manuel, mi co-guionista, fue periodista de policiales mucho tiempo, entonces había estado trabajando como en una idea donde apenas me la contó, me trajo ese título que sonaba como un poco pomposo quizá para un relato, digamos, en Mendoza, etc. De alguna manera, a mí me pareció muy interesante poder de alguna manera escribir un relato que tuviera una raigambre más mítica, como una historia de formación de un guerrero antiguo, que era a lo que nos remitía el título, pero adaptado a estos personajes como de la realidad contemporánea argentina y más particular de Mendoza, que es una ciudad que queda al oeste de la Argentina, casi en el límite con Chile, que es donde yo crecí, digamos, y donde vive mi familia y donde Juan Manuel también. Entonces, en la Argentina en ese momento había una serie de fomentos para series desperdigadas por el país, ¿no? Era posible acceder a algunos concursos para producir. Obviamente que para un director, y esto creo que es así en términos mundiales por lo general, es muy difícil acceder a la primera película, ¿no? Es como una especie
derecho de piso, como le llamamos nosotros, donde de alguna manera que alguien confíe en uno siempre suele tener una serie de dificultades por primera vez, ¿no? Sin haber visto otros trabajos. Por lo tanto, nos lanzamos como a escribirlo como serie. Yo creía que esta idea de estos dos personajes sueltos, digamos, y donde una educación podía volverse algo episódico muy fácilmente. Entonces ahí apuntamos a escribirlo como serie. Y escribimos nos encontrábamos creo que una vez por año durante varios años para reescribir esta historia, y estos personajes iban creciendo. Y entonces, una vez que conseguimos esos fondos, filmamos la serie, la filmamos y la produjimos en Mendoza, muy pensando en un público mendocino, digamos, en que la pudiera ver la gente de esa provincia y entrar en contacto con esa realidad de un modo muy cercano. Y esa especie de transparencia, yo creo que mi generación particularmente se ha criado mucho más con la televisión que con el cine, en términos de lenguaje, ¿no? Por más que uno después haya recurrido a volver a ver los clásicos y volver a formarse como cineasta, hay algo de la infancia que es muy pregnante en ese sentido. Entonces, bueno, fue un proceso largo. Una vez que la terminamos como serie, yo sentía que muchos me decían, bueno, pero esto como película quizás funciona mejor. Había como toda una serie de opiniones encontradas. Y bueno, me lancé a hacer una película porque sentía sobre todo que la relación entre estos dos actores, digamos, entre Carlos y Reinaldo, estos dos personajes, de alguna manera había excedido mis planes al respecto. Yo sentía que lo que había ocurrido entre esos dos era muy fuerte y ameritaba quizás hacer una película para contar esa historia de esa forma. Por lo tanto, yo creo que en esta altura yo siento que hay un lenguaje televisivo que fue muy pregnante, digamos, en términos de la experiencia más de formación de uno, y que ya es un poco indisoluble, ¿no? Yo me siento mucho más cómodo en el cine, ¿no? Porque bueno, puedo estar acá, ver sus caras, ver las caras que ponen cuando salen. Como que hay algo más personal en ese invento que es la televisión que me resulta muy misterioso cómo la gente accede a eso, ¿no? La sala de cine sigue teniendo como esa especie de mística donde todos más o menos ven lo mismo, ¿no? Cuando en la casa de cada uno el consumo es muy diverso y muy como inasible. Claro, pero hay un punto en el que la ficción televisiva, sobre todo, y quizá no las series que se pueden ver en las cadenas generalistas, sino las que se ven en plataformas y que, como comentábamos antes en una conversación, pues la gente ve del tirón muchas veces, han calado entre un público también cinéfilo, precisamente porque tienen una estructura, aunque siga siendo televisiva, que engancha, por ejemplo, con la temporalidad más detenida, más pausada, que tienen algunas películas. Y luego, por otra parte, también pues la importancia de las tramas, ¿no? De los argumentos, de los diálogos, que está muy presente en la televisión y que de otra manera está presente también en tu cine de manera muy, muy potente. Pero bueno, no diría que es una cosa televisiva, que es una influencia en tu cine, sino que quizá dialoga muy bien con esa ficción televisiva contemporánea que no es la ficción de digamos, de más fácil consumo, sino que tiene mucho que ver con, pues eso, con el desarrollo de personajes que se expresan a través de tramas intrincadas, ¿no? Claro, en realidad la gran diferencia tiene que ver con el tiempo para mí. O sea, más allá de que muchos discuten qué es mejor en esta época, si las series o las películas, no sé, creo que hay algo que tiene que ver con cómo utilizás el tiempo y la extensión y la duración. Creo que esa es la clave formal, ¿no? Es como, si uno obviamente que utiliza para llegar de A a B narrativamente 5 capítulos, bueno, es obviamente que va a estar inventando una serie de artilugios que sostengan de alguna manera eso. En cambio, si uno utiliza esa duración para explorar qué pasa con el tiempo, digamos, es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, muchas veces por el tipo de consumo que tienen las series no pueden explorar mucho. Es como pero para mí siguen siendo muy interesantes las series, digamos, como medio. Pero bueno, yo me di cuenta al hacer esta película que finalmente me sentía más cómodo con la película que con la serie, más allá de que, bueno, hay algunos que les gusta más una cosa a la otra. Yo siento como más contenido en la sala, digamos, en esta experiencia en particular, ¿no? Quizá más eso, una cuestión más relacionada con la recepción más que con el propio lenguaje, ¿no? El hecho de poder contactar con el público de otra manera, ¿no? Total. Que no es tan impersonal.
Y me imagino que en esto que comentas de la temporalidad, ¿no? De cómo cambia de ver una misma historia en una serie en distintos capítulos, a verla en un largometraje que se ve pues digamos, en un tiempo concentrado. Me imagino que tu experiencia como montador te habrá hecho reflexionar también mucho sobre esto, o te habrá hecho como plasmar esto en la película, ¿no? Porque claro, al final montar consiste en seleccionar y combinar, ¿no? Y teniendo mucho material como podías tener para una serie y habiéndolo concentrado en la película, pues también quería preguntarte tu experiencia como montador, de qué manera ha podido determinar este trabajo, ¿no? Este proceso. Y es total, primero desde un punto de vista práctico, yo me vi en mi casa una vez que terminamos la serie con muchísimo material y la necesidad y el tiempo de hacer algo con eso. Y como que me divertía, sentía que la había montado demasiado rápido por un tema de plazos, la serie la tuvimos que entregar a contrarreloj total. En cambio yo sentía que había escenas y había cosas que podían dar mucho más de lo que habían dado bajo esa presión de tener un deadline, de tener una fecha límite. Entonces, volver a trabajar una vez más, volver a ver las actuaciones, volver a ver los planos y recombinarlo fue como el origen de la película en un punto. Si eso no hubiera sido placentero, yo creo que no lo hubiera encarado. Pero hay algo también muy lindo de encontrarse después de tantos meses de producción y de mucha gente alrededor y mucho contacto con múltiples seres humanos, ¿no? Es como un momento del rodaje donde uno simplemente forma parte de un grupo enorme de gente. Volver a estar solo con ese material y volver a pensar, a mí fue lo que dio origen a las ganas de hacer la película. Y bueno, y respecto al lenguaje, una última cosa que es que tiene que ver con cómo funciona la idea de la elipsis, ¿no? La elipsis, como ustedes saben, se le dice al paso del tiempo que existe entre una imagen y otra, ¿no? Que puede ser de una mínima duración o una duración enorme, pero que uno como espectador siempre une los puntos que hay entre un momento y otro. Entonces, cómo funcionaba el salto entre capítulo y capítulo, unificándolo y viéndolo todo junto, generaba una especie de tensión que a mí me empezó a gustar. Incluso había cortes pensados para las pausas, que si uno de repente los junta, la puesta en escena estaba pensando en ese corte, ¿no? Entonces, al unir dos cosas que tienen como una fricción, se generaba algo que hacía que todo avanzara de un modo más, como dando cierta sensación de, no sé si de vértigo, pero sí de algo que no se terminaba de armar y ya estaba pasando otra cosa. Es interesante esto que dices, ¿no? Porque nos da una idea de cómo en el cine la escritura está presente mucho más allá del guión. Estamos muy acostumbrados a pensar que escribir es escribir palabras, ¿no? sobre un espacio en blanco, una página, una pantalla de ordenador. Y en cambio lo que tú nos cuentas sobre este trabajo sobre las elipsis nos habla de cómo la escritura está en el montaje también, y cómo en una película pues tenemos una escritura que precede al rodaje y una escritura que va después del rodaje y que es tan importante para la historia que se cuenta como la primera, ¿no? Totalmente, sí, sí. Las películas se escriben en el montaje de un modo definitivo como las percibimos finalmente, ¿no? Entonces, como para mí haberme formado en ese proceso es algo de lo que estoy muy contento y agradezco mucho, porque bueno, uno accede a trabajar con materiales de otros y a jugar libremente con imágenes que costaron mucho conseguir hasta que las agarra uno y bueno, y se trata de contar algo que tenga su propio ritmo, su propia intención. Te quería preguntar también, antes has mencionado el tema de los actores con los que habías trabajado, y bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que digamos, los dos actores principales con los que trabajas, uno de ellos es un actor muy experimentado, Adrián Silva, Germán Silva, perdón, y el otro, Matías Encinas, el adolescente, pues es un actor prácticamente debutante, que creo que viene del mundo del teatro además, y me parece muy interesante el hecho de que también los personajes que encarnan representen, uno de ellos la experiencia y el otro pues la necesidad de aprender, y me llevaba pues un poco a pensar eso, que quizás se había proyectado esa misma experiencia, porque es verdad que los dos personajes son muy convincentes. Así que también te quería preguntar un poco sobre el casting, la elección de esos dos actores y tu trabajo con ellos y cómo les viste en el rodaje de la película, cómo eso pudo aportar a la narración. Sí, totalmente. Bueno, Germán es un personaje que estaba en la escritura, digamos, sabíamos que quería, digamos, desde que escribíamos esas líneas
que si uno las lee suenan muy enrevesadas y difíciles, él las decía con una naturalidad tremenda. De alguna forma, tener un actor que con el oficio, Germán es un actor que empezó a actuar tarde, empezó como en sus 30 y pico de años, en su carrera, y que ha tenido una relación con el teatro como de mucho trabajo, ¿no? Es un actor que tuvo su primer protagónico a los 50 y pico de años. Y entonces es un actor que tiene la característica para mí esencial de que en su cara uno no ve a alguien que estuvo actuando toda su vida, sino que estuvo alguien trabajando, o sea, estuvo trabajando de otras cosas. Y hay algo de su rostro que para mí transmite esa especie de experiencia de vida que excede a la simple actuación o la performance de él. Entonces, con Germán yo sabía que tenía un punto muy fuerte, porque además lo creía muy posible. El personaje tenía que tener algo así de esa especie de, llamémosle arrogancia, de saber hacia dónde ir, o al menos aparentar que sabe hacia dónde está yendo todo, que es algo también muy del bonaerense o del porteño. Y por otro lado tenía a Matías, que era un chico que no tenía ninguna experiencia, que no sabía quién iba a ser, que lo encontramos medio de casualidad y yo no terminaba de verlo. Hasta que fue muy increíble el momento donde hicimos unas pruebas con él y él estuvo fantástico en el sentido de que estuvo hiper concentrado, hiper atento. Era como un chico de 17 años con todo el potencial que tienen los chicos de esa edad, que es como infinito si deciden trabajar en pos de eso. Y filmamos como un día de prueba y se acercó al final del día y me dijo, bueno, ¿soy yo o qué? Y yo cuando me encontré con eso dije sí. O sea, no se lo dije porque me hice el interesante. Le dije, no, sí, algún día, vamos a ver, tengo que pensarlo. Pero claramente era él por esa intensidad que tenía, ¿no? Y ganas de aprender. Y fue como... Para mí fue de las cosas esas que uno no prevé también, ¿no? Porque su personaje, que es más como lacónico, se lleva muy bien con un personaje que es más altanero y que parece estar en control de la situación. Entonces se dio como una dinámica entre los dos donde yo veía que eso iba creciendo con el paso de los días, que Matías todos los días era un poco mejor dentro de su trabajo. Y bueno, Germán es alguien que hace su trabajo como quien toma un vaso de agua, ¿no? Dice sus líneas, se va a hacer otra cosa. Es como alguien que tiene un dominio de... Pasó algo muy tremendo, que es que Mendoza es una ciudad muy seca, es parecida a Madrid en ese sentido. Y en primavera, que es cuando filmamos, hay los árboles explotan de pólenes y de cosas, y él es muy alérgico. Y tenía 3 semanas para filmar solamente, lo esperamos para filmar, y tenía una alergia de tal grado que no dormía de noche directamente, de lo cerrado que tenía el pecho. Fue tremendo. Eso hizo que su mal humor con el paso de los días creciera mucho, pero tenía como la capacidad de, entre uno que decía acción y corte, él estaba espléndido. Y después empezaba a toser como si se estuviera por morir. Pero es un tipo como con esa capacidad, ¿no? Yo como que lo admiré mucho por ese oficio, ¿no? Que en definitiva es un trabajador, ¿no? Un tipo que va a rodajes, filma, es como el mejor trabajo que encontró dentro de los múltiples trabajos que hizo. Así que bueno, esa es la dinámica que a mí me encantó poder haber sido. Uno se imagina cosas y puede intentar ponerlas en su lugar, pero después las cosas tienen que ocurrir. Y en ese caso yo creo que entre ellos ocurrió eso. Hay otra cuestión que tiene que ver con algo que has comentado al principio, cuando decías que esta película surge de un contexto social en Argentina muy específico, pero al mismo tiempo es una película que trabaja mucho sobre los arquetipos. En esta historia de iniciación pues está un poco esa idea, ¿no? De algo que está presente no solo en el cine, sino en la literatura clásica. Pues si pensamos en la educación del rey, en el propio título de la película, sin saber nada de la película, quizá pensamos en un rey auténtico, y quizá también nos puede remitir incluso a pensar en el príncipe de Maquiavelo, esta historia en la que un personaje le está diciendo a otro cómo tiene que gobernar, pero aquí nos encontramos con una historia en la que esa cuestión de la formación de un gran líder está desplazada a los márgenes de la sociedad, a los ámbitos como más periféricos. Del mismo modo que trabajas los arquetipos en ese sentido, otra cosa que también me llamó la atención es como algo que es muy típico del cine negro o de la literatura policíaca, que es como la ley y la delincuencia se retroalimentan. Aquí está planteado, pero llevado también
a ese ámbito, por una parte, a una ciudad de provincia y a un ámbito completamente marginal. No solo marginal en un sentido social, que esto podría también estar en la literatura y en el cine negro, sino en las representaciones audiovisuales. No estamos acostumbrados o no estamos tan acostumbrados a ver esto, ¿no? Entonces también quería preguntarte por ese giro, por ese desplazamiento de algo que puede ser considerado como un estereotipo o como un arquetipo al realismo, algo que está muy conectado con el presente, con la actualidad, con la realidad argentina contemporánea. Sí, creo que para mí hay un momento de la película que es el que responde un poco a esa pregunta, ¿no? Que es cuando Rey ha caído en casa de Carlos, digamos, y Carlos lo tiene ahí guardado en una pieza, como que hay un momento donde yo, en ese diálogo, para mí tenía que existir la posibilidad como de un pacto, que es un pacto puramente de ficción, digamos, porque es muy difícil creer que alguien no va a entregar a la policía a ese chico, ¿no? Hay algo de un momento donde yo sentía que ahí ese era el momento donde, bueno, acá empieza lo que realmente queremos contar y empieza esta especie de apuesta ficcional de algo que es sumamente, en términos de la realidad, si se quiere, muy improbable, ¿no? Y ahí era donde yo quería como cortar con esos clichés y esos estereotipos que actualmente, por lo menos en la Argentina, lo brindan los medios de comunicación. Son como los grandes encargados de decirle de organizar la sociedad y decir, bueno, este es bueno, este es malo, este es así, esto no es así. Entonces, como que para mí la ficción tenía el objetivo y también como el deber, si se quiere, de plantear una alternativa a ese modelo, digamos, tan maniqueo y tan comercial, porque al final los medios lo que hacen es vender una realidad para que todos sigamos consumiendo eso. Entonces, para mí eso tenía que ver. Y el otro día escuché respecto del uso del género, que me preguntabas, una frase en una canción de Bob Dylan que dice que para vivir fuera de la ley hay que ser honesto. Y me encantó porque fue como, claro, es eso, es en un punto estos personajes establecen un código de lealtad por fuera de las instituciones, que es lo que en nuestro país está más vulnerado y ha sido siempre muy frágil. Entonces, estos personajes tienen que de alguna manera establecer un nivel de contención que no pueden encontrar a través de las instituciones. Y ahí es donde entra el género policial para mí, que es como un género donde de alguna forma se puede utilizar para contar este tipo de historias y darle como un marco, ¿no? Y unas convenciones. Está la canción que citabas de Dylan y luego está esta sentencia argentina que dice ningún pibe nace chorro, ¿no? Claro. Ningún joven nace ladrón, Claro. que podría de alguna manera también hacer un comentario a esto, ¿no? Otra cosa que quería preguntarte, y luego vamos a pasar también el micro por si hay alguna pregunta para Santiago entre el público, es por la cuestión de elegir Mendoza como lugar. Sí. Que nos has contado que has nacido allí, que lo conoces muy bien, pero bueno, yo quería sobre todo preguntarte, porque obviamente hay un vínculo personal que además me llama la atención porque creo, no sé, que en la primera hornada del nuevo cine argentino, a finales de los 90, a principios de los 2000, muchas películas están ubicadas en Buenos Aires. Es como Claro. que se elige mucho Buenos Aires como lugar de rodaje. Y sin embargo, en los últimos años encontramos bastantes cineastas que se van a su lugar de origen. Estuvo aquí Celina Murga, que ambienta sus películas en Entre Ríos, o por ejemplo, Lucrecia Martel, bueno, ya desde La Ciénaga, ¿no? Pero también elige llevarse las tramas a la periferia, entre comillas, ¿no? En el sentido de fuera de Buenos Aires, que ha sido tradicionalmente, históricamente, ese centro intelectual, económico, cultural, alrededor del cual todo orbita. Pero entiendo que en la elección de Mendoza como lugar para el desarrollo de esta historia también hay unas elecciones que están motivadas desde un punto de vista narrativo. Y yo te quería preguntar, bueno, si eso es así, en primer lugar, y si es así, pues si nos puedes contar un poquito cómo funciona. Sí, la verdad que sí, Buenos Aires es inevitablemente el centro cultural, económico y también cinematográfico de la Argentina. Y es a donde todos vamos un poco a trabajar, para decirlo de alguna forma, porque es muy difícil en otros lugares. Mendoza tenía para mí una potencialidad enorme respecto de
de los suburbios de Mendoza, que era algo que yo nunca no había visto en ninguna película, que tenía que ver con ese territorio que existe entre la ciudad y la montaña. La ciudad está como subida un poco a la montaña, los barrios crecen hacia una cadena montañosa que es el Pedemonte, que es la primer cadena montañosa que después, que está antes de la cordillera de los Andes. Y había algo que a mí me gustaba como idea, que era los personajes tienen que mantenerse ocultos de alguna forma, y estos paisajes y estos espacios me daban la posibilidad de que estuvieran ocultos en lugares abiertos, ¿no? Y esa cuestión geográfica, que después empezamos a escribir escenas que tenían mucho, como pisaban fuerte en el western y en cierta tradición del uso de las armas, etcétera, que para mí funcionaban en Mendoza, ¿no? Fue como, el ejercicio fue, bueno, conocemos tales lugares, qué escenas podríamos escribir en esos lugares y para qué nos sirven. Y para mí hay algo esencial, que es por lo que creo que muchos directores vuelven a sus lugares, que es que uno muchas veces tiene como la ilusión de que si filma en un lugar, ese lugar lo puede mantener en la memoria. Y yo creo que eso, por lo menos a mí me pesa mucho, ¿no? Filmar en lugares que conozco y que he transitado, porque sé que los voy a poder visitar cuando vuelva a ver eso que en algún momento filmé, digamos. Creo que son esas dos cosas. Qué bueno.